Las compañeras de Juntas hacia la Izquierda son parte de la campaña nacional por el derecho al aborto en la Argentina, la cual está compuesta por más de 700 organizaciones, de las cuales nosotras también participamos. Por tanto, tenemos un debate al interior bastante grande dentro de la campaña, y hoy nos acompaña Tami. Ella es Tamara, es una compañera estudiante de musicología de la Facultad de Psicología de la UBA, hace parte de Juntas hacia la Izquierda y de todos los debates también que se han venido dando dentro de la campaña, y la idea es un poco desde la perspectiva de las compañeras que han venido dando esta experiencia, nos cuenten un poco cómo inició esta marea verde, cómo se dio el debate, cuáles son los resultados hoy de lo que logramos, de nuestra victoria, y cuáles son las peleas que tenemos que mantener, no solamente en la Argentina, sino en América Latina, y creo que vamos a ver algunas cosas en las que tenemos relación, ¿no? En las que compartimos experiencias según nuestro contexto, ¿no? Cada país tiene un contexto distinto, pero tenemos batallas muy similares que dar. Antes de empezar, les vamos a poner como las preguntas que vamos a ir desarrollando durante el conversatorio para que todas, todos y todes puedan ir reflexionándolas, y van a ser las preguntas con las que van a iniciar este intercambio. Después de escuchar un poco a la compañera y ver desde su perspectiva y desde la perspectiva de Juntas hacia la Izquierda el proceso, nuestra idea es abrir un espacio de preguntas, de debate, donde pueden levantar la manito y pedir palabra. Ahí voy a estar pendiente para ir anotando quiénes se van apuntando y voy dando la palabra. Bien, entonces teniendo en cuenta esta metodología, vamos a dar inicio como a que nos cuenten esta rica experiencia. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué y cómo surge la marea verde en la Argentina? ¿Cómo se da? Y que tiene que ver con el surgimiento de la campaña nacional por el derecho al aborto, ¿no? Entonces, no sé, Tami, coméntanos cómo fue esa experiencia. Bueno, hola a todos. Primero que nada, gracias por la invitación. Yo creo que la marea verde en Argentina tiene su inicio en lo que fue la cuarta ola, lo que nosotras denominamos la cuarta ola feminista a nivel mundial. Argentina fue uno de los epicentros de esa ola feminista. Acá surgieron grandes movilizaciones en el 2015 por un femicidio brutal que hubo de Lucía, y fue una movilización espontánea que, si bien había organizaciones que llamaban esas movilizaciones, las compañeras independientes salieron a las calles, primero con un eje en lo que era en contra de la violencia, ¿no? Porque surge de este femicidio y de saber que en la Argentina cada 30 horas había una mujer asesinada. Entonces yo creo que surge ahí rápidamente la ola, esta ola feminista en Argentina se fue transformando y fue tomando la bandera del aborto legal, decimos nosotras, porque en un principio esto era como medio tabú, o sea, no se hablaba del aborto en la Argentina, si bien muchísimo antes, que ahora les voy a contar un poquito, muchísimo antes, o sea, como 10 años antes de eso se crea la campaña nacional por el derecho al aborto. Cuando surge esta marea verde es en 2015 con la movilización del Ni Una Menos, y se traslada rápidamente, como decía, a pedir el aborto legal, seguro y gratuito en todos los hospitales. Y también se empieza a notar este carácter anticapitalista, ¿no?, de la marea verde, que empieza a golpear diferentes puntos del sistema, en donde ya sabemos que dentro de este sistema capitalista no vamos a poder lograr todas las reivindicaciones que busca esta cuarta ola feminista. Ahora bien, los inicios de la campaña nacional por el derecho al aborto son en 2003, 2004, y surge de un taller del Encuentro Nacional de Mujeres, que es un encuentro que hacemos acá hace 35 años en la Argentina, y surge desde las bases, desde las mujeres feministas que ya no solo querían quedarse en charlar en un taller una vez por año sobre cómo hacer para
conquistar el derecho al aborto voluntario, porque quiero decirles que en Argentina el aborto legal por 3 causales existe hace 100 años, pero no así el aborto voluntario. Entonces surge la campaña a partir del 2003-2004 y en 2005 se comienzan a presentar los proyectos de ley de la campaña. Como decía Lore al principio, la campaña está formada por más de 700 organizaciones, en donde Juntas de la Izquierda es parte de la campaña, y tiene una experiencia de lucha de 15 años en las calles, y desde el 2015, creo yo, y creo que estamos de acuerdo con eso, con las compañeras de Juntas, surge toda esta marea verde que pone en evidencia todos los problemas que tiene el sistema y todas las muertes que había en Argentina por aborto clandestino, porque nosotras decimos que el aborto existe y que era, o sea, antes de que sea legal, era legal o clandestino. Entonces por eso me parece que era importante la batalla que teníamos que dar por la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bien, yo creo que una experiencia importante que está bueno que lo sepamos es que dices que surge del Encuentro Nacional de Mujeres, y que el Encuentro Nacional de Mujeres año a año fue volviéndose cada vez más masivo, ¿no? Creo que la masividad también se logró por lo que comentas de las movilizaciones del Ni Una Menos contra la violencia de género, en contra de los femicidios, por la ley contra la violencia de género, que era como la reivindicación más importante. Y eso también le dio masividad a la lucha por la campaña, por la construcción y el fortalecimiento de la campaña nacional por el derecho al aborto. Y eso me llama la atención porque cómo se construyó, que es la siguiente pregunta, cómo se construyen los programas de la campaña, los proyectos de ley, cómo se construye el proyecto de ley de la campaña. Bueno, el proyecto de ley de la campaña, o sea, fueron varios, ya digo, se presentaron durante 15 años en el Parlamento, y se construyen de forma colectiva, ¿sí? Debatiendo colectivamente entre todas las organizaciones, porque esto es importante, ¿no? La campaña no solo está formada por más de 700 organizaciones, sino que también forman parte de ella compañeras independientes, ¿sí? Que no forman parte de ningún tipo de organización, pero que sí son militantes de la campaña. Entonces, a través del debate, se fueron construyendo los diferentes proyectos de la IBE, pero también yo creo que esto es muy importante y tiene que ver con la experiencia, digo, con la experiencia de lucha en las calles. El mejor proyecto que tuvo la campaña, que llevó a desarrollar la campaña, fue el que se presentó en 2019 y surge de una síntesis de la lucha en las calles y del debate colectivo de todas las integrantes de la campaña. Y bueno, eso es algo que queremos discutir porque, bueno, todo el mundo y, bueno, el movimiento feminista a nivel mundial tenía los ojos puestos en la Argentina, ¿no? Porque había una ola verde enorme y porque para muchas, en muchas partes del mundo y centralmente en América Latina son como un ejemplo, ¿no? De nos gustaría hacer eso, ¿no? Pasa que muchas creemos que, o creíamos, yo ya no, pero muchas tal vez creemos que el proyecto que se legalizó es el proyecto de la campaña. Queríamos que nos explicaras cuál fue el proyecto que realmente se legalizó, cuáles son las victorias reales y cuáles las limitaciones del proceso de la marea verde y cómo se expresa eso en el proyecto. O sea, cuál es el proyecto que quedó y cómo fue ese proceso, cómo fueron los debates al interior de la campaña, cómo fue el debate con el gobierno y cómo fue el debate con la iglesia y los sectores antiderechos, digamos, que ahí hay todo un lío. Bueno, esta respuesta va a ser un poquito más larga. Yo primero les quiero comentar que la lucha de la campaña nacional por el derecho al aborto no es solo la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Se basa en 3 ejes centrales, que sí, seguramente lo saben, pero se los quiero comentar para que quede más claro. El primero de los ejes es la educación sexual integral, que surge del reclamo de estudiantes secundarias y de docentes,
y que se genera una gran movilización en contra de los antiderechos. Porque así como los antiderechos se oponen a la ley del aborto, en su momento se pusieron también a la ley de la educación sexual integral. Nosotras conquistamos la ley de la educación sexual integral en el 2006, sin embargo, hay muchos problemas con su implementación. Nosotros tenemos ley de educación sexual integral, pero no se aplica en casi ningún lado, y en donde se aplica mal. Entonces creemos que ese es un desafío que todavía tenemos por delante el movimiento feminista. Por otro lado, el otro eje de la campaña son los anticonceptivos para no abortar. Y si bien en la Argentina tiene que ser, o sea, se tendrían que distribuir en todos los centros de salud y en los hospitales públicos, esto no sucede por la falta de insumos y por la crisis que tiene el sistema de salud en la Argentina y en Latinoamérica y en el mundo, y también por el no acceso a la información. Digo, hay un montón de compañeras, de compañeros que no tienen acceso a la información, entonces en ese sentido queda muy limitado el reparto de los anticonceptivos. Y por último, y es lo que nos trae, es el aborto legal, seguro y gratuito. Ahora, nosotras teníamos un proyecto que no tenía ningún tipo de limitación. Yo decía antes que en el 2019 se presentó una síntesis de todo lo que se venía debatiendo al interior de la campaña. ¿Qué pasa? Ese proyecto, sin ninguna limitación, que consigue media sanción en el 2018, en donde se habilita un debate en medio de una contradicción, ¿no? Porque nosotros teníamos un gobierno de derecha que no podía dar ninguna concesión económica, sin embargo, como nosotros decimos que es para distraer al movimiento de masas, habilita el debate en el Congreso con el proyecto de la campaña. Esa media sanción que nosotras conseguimos en 2018 incluye una objeción de conciencia individual, pero prohíbe explícitamente en la letra de la ley la objeción de conciencia institucional. ¿Por qué digo esto? Y acá viene el problema que tenemos hoy en la Argentina con el proyecto que se aprueba. El proyecto que se aprueba ahora en 2020 no es el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto. En el 2019, Alberto Fernández, el presidente hoy de la Argentina, del peronismo, del Frente de Todos, hace toda su campaña diciendo que él era el primer feminista y que iba a hacer que el aborto sea legal en Argentina. Claramente una gran parte de su base social estuvo a favor, una gran parte de la marea verde yo creo que vota por Alberto Fernández por este motivo, pero sin embargo, Alberto Fernández presenta su proyecto de ley un año después de asumir, muy tardíamente para nosotras, porque mientras él tardaba en presentar su proyecto, las mujeres en Argentina seguían muriendo. Lo presenta un año después con varias limitaciones. Primero y principal, lo que decimos nosotras es que sea a espaldas del movimiento feminista, ¿sí? Lo redacta él y su grupo de asesores seguramente en una habitación sin preguntarle nada al movimiento feminista. Eso como primera advertencia, ¿no? Como en segundo lugar, nosotras desde Juntas de la Izquierda ya desde un principio advertimos que el proyecto que tenemos que defender es el proyecto de la campaña. Primero porque se debate colectivamente, y segundo porque, como decía antes, no tiene ningún tipo de limitación. Nosotras sabíamos que el proyecto de Alberto venía con limitaciones, y los dos puntos más importantes para nosotras de esas limitaciones es la objeción de conciencia individual, sin ninguna aclaración de la prohibición, o sea, no se prohíbe la objeción de conciencia institucional, lo que va a traer muchos problemas que ahora les voy a mencionar. Y el segundo punto importante es la despenalización parcial del aborto, es decir que solo el aborto es legal solo hasta la semana 14 de embarazo en Argentina. El proyecto de la campaña no tenía ninguna de estas dos limitaciones, ni la objeción de conciencia, ni la despenalización parcial. Estos son dos puntos que pone el proyecto de Alberto. Ahora, ¿qué pasa? Nosotras, desde Juntas de la Izquierda, desde un principio, advertimos los problemas y decimos que si nosotras no salimos a la calle, no nos movilizamos, no estamos
en la puerta del Congreso exigiéndoles que salgan con nuestro proyecto, iba a haber más limitaciones. Y es lo que efectivamente sucedió. La ley que se vota es mucho más limitada que la ley que presenta Alberto. Y yo me quiero detener un poco en contarles que durante 12 años que la campaña presenta su proyecto, quien era presidenta de la Nación era Cristina Fernández de Kirchner, y fue la que omitió totalmente el debate, la que no dio lugar al debate en el Congreso, y hoy es la vicepresidenta de Alberto Fernández. En el 2018 Cristina tuvo que dar vuelta a su posición, porque sabía que la marea verde se le iba a llevar puesta, pero sin embargo el proyecto que igualmente presentan sigue siendo limitado, como decía. El que se vota es aún más limitado, y esto es que, primero que nada, lo que se mete es la objeción de conciencia institucional para las instituciones privadas, es decir, que las instituciones privadas pueden decir, acá no hacemos abortos, tienen que derivar de otro lugar, pero ya sabemos cómo es la burocracia, o les cuento que acá la burocracia es muy grande, por lo tanto no está garantizado el aborto, para instituciones privadas y obras sociales. Pero ¿qué pasa? La objeción de conciencia individual lo que hace, al no prohibir la institucional explícitamente, hace que se pueda dar una objeción de conciencia institucional de hecho, decimos nosotras. Es decir que todos los médicos o profesionales de una institución del sistema de salud puedan declararse objetores de conciencia. Y nosotras lo decimos, y a los 2 días de que se aprueba la ley en el Congreso, en San Juan, hay un hospital ya en donde todos sus médicos se declararon objetores de conciencia. Y es el Hospital Marcial Quiroga de San Juan, en donde es muy difícil en las provincias. O sea, nosotros decimos esto, las limitaciones que hay en las provincias es mayor, porque hay una gran fuerza clerical. Por lo tanto, creemos que hay que exigirle, primero porque la directora del hospital dijo que ellos eran objetores de conciencia y que, bueno, en el hospital no se iban a hacer abortos. Nosotras exigimos, fuimos a hacer una acción a la Casa de San Juan acá en la capital federal, y dijimos que no puede ser que un funcionario público vaya en contra de una ley, que si todos los médicos que hay en el hospital son objetores de conciencia, la directora del hospital tiene que contratar médicos que garanticen que la práctica se realice. Entonces, denunciamos fuertemente a la directora, denunciamos fuertemente al ministro de Salud de San Juan, pero también advertimos que esto pasa en San Juan y puede pasar en cualquier otro hospital, y eso tiene que ver con el rol que cumple la dirección de la campaña, ¿sí? Nosotras decíamos, la de campaña tiene varias organizaciones, muchísimas, al interior, pero la dirección de la campaña está formada por organizaciones que están ligadas completamente al gobierno, ¿sí? Tenemos Católicas por el Derecho a Decidir, La Cámpora, Mala Junta, que nombraba Lore al principio, que son organizaciones que están al interior del gobierno y que en vez de la campaña poder enfrentar al gobierno, ir y luchar por el proyecto que construimos colectivamente, lo que hizo fue todo lo contrario, elogió el proyecto del gobierno y le cedió todo. Nosotras, claramente, eso es uno de los principales debates, ¿no?, que damos al interior de la campaña. Porque la campaña, o sea, nosotros decimos que es un debate eterno con el posibilismo, ¿no? Esto no se puede, o sea, hasta acá podemos. Nosotras... Uy, perdón. Se me fue la pichona, un segundo. Bueno, problemas técnicos, perdón. Perdón. No, nosotras decimos que uno de los debates principales es que la campaña cede al gobierno y te dice que no se puede, digo, que lo que se puede es hasta acá. Y esto pasa siempre con las direcciones reformistas, digo, posibilistas.
La campaña dice que no se puede lograr más porque los antiderechos no te van a dejar, porque el Congreso o el Senado no va a votar el proyecto de la campaña, pero sin embargo no pone énfasis, o sea, al mismo tiempo, no sin embargo, al mismo tiempo no pone énfasis en la movilización, porque, ya dije antes, forman parte del gobierno. Entonces, no es ingenuo el rol de la campaña, sino que tiene no me sale la palabra, tiene un objetivo político, ¿sí? Que es estar atrás del gobierno. Ahora, ¿cuál es el peligro? Lo que decía antes, todos los retrocesos que tenemos en la ley. La campaña, en vez de asentarse en la movilización de las bases, de la marea verde, que no sé si habrán visto fotos, pero fue gigante, aún con pandemia en las calles, fue gigante. En vez de apoyarse en esa marea verde, se apoya en el cabildeo parlamentario y confía en el gobierno y le cede todo al gobierno. Mientras que el gobierno le cede todo a la iglesia y a los antiderechos. Por lo tanto, el proyecto que hoy se vota, si bien es una victoria parcial de la marea verde, decimos nosotras, pero no es parcial porque la marea verde no daba para más, sino que es parcial porque la dirección de la campaña quedó por atrás de la marea verde. Y eso trae problemas al interior de la campaña, porque no son solo las compañeras organizadas las que damos el debate por el proyecto de la campaña, sino que son también compañeras independientes. Y otro del rol importante que no me quiero olvidar y que no quiero dejar afuera, es el rol de, no solo de desmovilización, que lo contaba recién, de no llamar a movilizar, digo, los antiderechos estuvieron 3 días antes de senadores en las calles haciendo misas, haciendo peregrinaciones, haciendo un montón de cosas, mientras tanto la dirección de la campaña por el derecho al aborto no llamaba a la marea verde a las calles. Eso es un error brutal, decimos nosotras. Pero por el otro lado también despolitiza, porque lo decía, hay muchas compañeras de acá que seguramente creen que el proyecto que se aprueba en Argentina es el proyecto de la campaña. Y hay muchas compañeras en Argentina que fueron y que movilizan y que están activamente en todos los momentos de esta marea verde, también creían que el proyecto que se estaba votando era el de la campaña. Pero eso tiene que ver con el rol de esta dirección, que busca desmovilizar y que busca despolitizar para no poner en el eje por lo que tenemos que ir, que tenemos que pelear por nuestro proyecto. Digo, desde Juntas hacia la Izquierda tenemos una bandera de 5 metros que dice, nuestro proyecto es el de la campaña. Y cada persona que se nos acercaba, el debate era, el proyecto es el de la campaña, sin limitaciones, sin despenalización parcial, sin objeción de conciencia. Entonces me parece que lo importante en por qué se vota el proyecto de Alberto y no se vota el proyecto de la campaña es básicamente tiene que ver con el rol de las direcciones, de que no solo está ligada al gobierno nacional, sino que trabajan institucionalmente. Digo, hay dos personas de la campaña que son Victoria Tesoreiro, que es secretaria del ministro del Interior, que es parte de Católicas por el Derecho a Decidir y es parte de la Cámpora, que es funcionaria del gobierno, y la otra persona es Eli Gómez Alcorta, que la nombraba Lore también, que es la ministra del Ministerio de Mujeres, Género y de Diversidad en Argentina, y es una de las principales articuladoras de la desmovilización de la marea verde. Entonces, me parece que esos son los puntos más importantes. No sé, Lore, si vos querés preguntarme algo más o agregar algo más a algo que me estoy perdiendo, pero me parece que para no extenderme mucho más, lo más importante es el rol que tuvo la dirección de la campaña para que se vote este proyecto y no el de la campaña. Bueno, yo creo que es un tema un poco complejo para las compañeras que están en Colombia, ¿no? El entender todo este proceso en el que efectivamente no se legaliza el proyecto de la campaña, se legaliza, el gobierno, Alberto Fernández presenta su propio proyecto con las limitaciones que decías, y algo que me parece muy llamativo, que tiene que ver con nosotras como
como en nuestro proceso en Colombia, es que nosotras logramos la legalización del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo en el 2006 con la sentencia C355, que si bien fue una victoria importantísima, incluso primero que el proceso en Argentina, tenemos hoy que es volver a salir a las calles para luchar en contra de la despenalización parcial, es decir, porque el aborto inducido todavía se encuentra en el Código Penal en Colombia. Cuestión que al ser penalizado institucionalmente habilita una cantidad de maniobras burocráticas que hacen que las compañeras no puedan acceder fácilmente a un derecho que ya está. Nosotras tenemos legalizado el aborto en 3 causales y hay un punto que me pareció de alerta en el proceso argentino, es que para nosotras es en situación de violación, malformación del feto y que afecte la salud integral de la mujer. O sea, para nosotras, en lo que logramos en el 2006, está el término salud integral. Entiendo por el proceso que se vivió en la Argentina que en senadores, cuando se votó esta última ley, no solamente está la despenalización parcial, que se penaliza después de las 14 semanas, cosa que nos parece que está mal, y que además está la objeción de conciencia que termina siendo objeción de conciencia institucional, siendo una barrera para las compañeras. También 2 senadores del Frente de Todos pidieron sacar el concepto de salud integral, que es una herramienta y es una herramienta muy importante que usan las compañeras en Argentina, porque la ILE, la interrupción legal del embarazo, ya es legal hace más de 100 años o 100 años en la Argentina y donde se tiene en cuenta la salud integral de la mujer, el concepto de la OMS, y que se ha convertido en una herramienta jurídica de muchas compañeras para poder acceder al aborto en la Argentina. Entonces, este punto, estos 3 ejes nos unen, ¿no? Como países, ¿no? La lucha por la despenalización total, la lucha por quitar todas las barreras que, como la objeción de conciencia, también se convierten en una traba institucional finalmente, y nos alerta el tema de que se haya retirado de la ley el concepto de salud integral, siendo un arma fundamental para que las compañeras puedan acceder al aborto por fuera de la violación, por fuera de la malformación o por fuera del concepto de que afecta a la salud física, no más, ¿sí? Entonces, como que limita el aborto libre. Y creo que tiene que ver con esta última pregunta, todo esto que estoy diciendo, de cuáles son los desafíos del movimiento feminista de Argentina ahora. Y para nosotras, creo que estamos en un proceso con el movimiento Causa Justa, que también nuclea diferentes organizaciones, también la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en Colombia, estamos dando la pelea para la despenalización total. Entonces creo que ahí están como nuestros próximos desafíos, los próximos desafíos también de la marea verde en la Argentina, que ganamos una victoria, que hicimos retroceder a la iglesia y a los antiderechos un poco más, pero que decimos que tenemos que tener independencia política, de clase, que no podemos confiar en ningún gobierno, que haga parte también del sistema capitalista y patriarcal, y que tenemos que confiar en nuestra fuerza de movilización para poder imponer nuestras reivindicaciones, que solo en la calle, luchando con mucha democracia interior, porque creo que también es parte como de las cosas que nos interesan del proceso de Argentina, es que se logró construir procesos democráticos para discutir el proyecto de la campaña, pero también para discutir cómo salir a las calles, el dónde se debería poner el eje político de la movilización, si al frente de Congreso, si lejos de Congreso, si dónde podíamos presionar mejor a los sectores antiderechos que están al interior del Senado, que 38 personas decían sobre millones de mujeres que salieron y 2 millones de mujeres que salieron a movilizarse en el 2018 fue tremendo,
O sea, muestra lo antidemocrático que es el sistema mismo. Entonces creo que nos quedan esos elementos, ¿no? Estos elementos de tenemos que seguir en las calles, la marea verde tiene que seguir creciendo en la Argentina, tiene que seguir creciendo en América Latina, tiene que seguir creciendo en Colombia para que haya aborto libre. No solamente aborto libre, seguro y gratuito, aborto legal, seguro y gratuito, sino aborto libre, realmente sin restricciones, sin vueltas, y para eso tenemos enemigos muy claros, ¿no? Dentro, fuera del gobierno, con la iglesia, con los antiderechos, y por eso tenemos que fortalecernos también. Nosotras en Colombia estamos dando pasos, no hemos sido tan masivas como la Argentina. Hay un movimiento que se está construyendo, que está empezando a hacer asambleas, a preparar el 25 de septiembre, el 28 de septiembre, el 25 de noviembre, el 8 de marzo. Hemos venido como construyendo, conociéndonos también. Y bueno, esperamos como ir avanzando y que Argentina siga avanzando, porque si las compañías avanzan, América Latina avanza también, ¿no? Así que para poder seguir, no sé si también quieres decir algo más, una palabrita más, y abrimos para que cualquier compañera alce la manito y damos palabra. Yo una cosita más, y que es el peligro que tenemos, y por esto un poco lo nombraba Lore, ¿no? Que en la reglamentación se quiere sacar la salud integral, y que estos senadores no solo pidieron eso, sino que también pide limitar los abortos a la semana 22 por las otras dos causales, es decir, por violación y riesgo de vida. Entonces también retrocederíamos en la ILE. Por eso es importante la fuerza de la movilización y el debate con las compañeras constante en las calles para poder dar cuenta de todo esto, todas estas maniobras que quiere hacer el gobierno. Nada más, muchas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, quienes quieran participar, perdón, pueden alzar la manito, no es COVID. Y nada, está abierto para el debate. ¿Qué piensan? ¿Cómo la ven? Estábamos todas pensando qué era el proyecto de la campaña, cuál era, cómo vemos la síntesis de todo lo que pasó. Yo tengo una pregunta, hola a todas otra vez, Tamara, y es, si bien ya nos explicaste que no fue la campaña por el aborto la que fue legalizada, sino fue otra, la de Fernández, eh, ¿tú qué, o sea, tú cómo ves entonces este proyecto de aborto que se aprobó? O sea, ¿qué le queda a la campaña? ¿Qué le queda a las feministas argentinas, a las feministas de América Latina para que realmente sí se consolide lo que nosotras estamos pidiendo y no sea a partir de intereses burocráticos por parte de los políticos para que se puedan legalizar pues nuestros derechos, nuestras decisiones? Vamos a dar paso para que más compañeras puedan preguntar o opinar, y luego sí también interviene para que agarre varias preguntitas. Buenas tardes, mi nombre es Sara, soy de Medellín. Quisiera preguntar si se sabe cuáles fueron las razones para que se decretara que era hasta la semana 14 y por qué no más tiempo. Buenas tardes, ¿me escuchan? Vale, mi nombre es Mariel, soy de Bogotá y quería preguntar un poco cómo ha sido la articulación en la ola verde, o no sé cómo se llame, en sí, como de las 700 organizaciones que están reunidas, si hay un estado organizativo, o sea, si hay una plataforma o cómo sean las discusiones al interior como de la ola, em, pues en el entendido de los debates.
Y también quería saber cómo es el tema de la gratuidad, o sea, cómo se garantiza en este proyecto que se aprobó esa gratuidad, si es a través del Servicio de Salud en General de Argentina, o sí, cómo es eso, y ya. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Estefanía, soy de Bogotá y la pregunta que les hago es como, bueno, si en Argentina ya se pudo, hay un movimiento muy fuerte, entonces en Colombia sabemos que no tienen como un grupito, como les digo yo, como un punto fijo donde no se pueda como reunir en general, ¿sí? Y además que somos la capital, o sea, sé que como yo hemos tenido compañeras, conocidas, aún en la universidad, pues hay varios como colectivos pequeños, pero como, o sea, como buscar la forma de unificarlo sin que hayan como problemas o como, ¿cómo puedo decirlo? Como un desinterés general para poder llegar a lo que hizo Argentina, porque pues sabemos que vivimos en un país lleno de conflicto donde si alguien llega a tomar la voz, pues en menos de nada lo silencian. Y sabemos que pues Argentina es un país un poco similar, solo que digamos que el tipo de organización es diferente y podríamos llegar a hacerlo de esa forma. Pues así como digamos en Chile hicieron con la primera línea, que se copiaron de acá de los capuchos y terminaron con una vaina tremenda, haciendo varias cosas que aquí se pudo haber hecho, pero que no se logró por como, no sé, como que las personas se desunen, sí, como cada uno por su lado, a ver, y mira a ver qué hace. ¿Te Qué pena. parece? Dale, Sara. ¿Cómo se garantiza esa libertad, entre comillas, teniendo en cuenta esto de la objeción de conciencia? Si te parece, Tami, le respondes a Nicole, a Sara, a Mariel y a Estefanía y luego retomamos para que no se nos pierdan las preguntas. Dale. Bueno, primero lo que preguntaba Nicole, ¿no? Nosotras vemos el proyecto de Alberto Fernández súper limitado. Digo, yo decía que era una victoria parcial de la marea verde y el problema de este proyecto, y es el ejemplo que di del Hospital de San Juan, es que no garantiza, y ahí digo, ¿no? Un poco con la pregunta, la última pregunta de Sara, creo que fue, cómo se garantiza esa libertad. Creemos que está garantizada a medias, ¿no? Que tiene que ver con que el proyecto de Alberto cede abiertamente a la Iglesia y a los sectores antiderechos. Por lo tanto, hay provincias enteras, quizás, con esta gran fuerza del clero, que tengan objetores de conciencia a muchos hospitales. Digo, yo creo que la única manera que tenemos de garantizar la libertad es la movilización. Es cada vez que haya un hospital entero que objete conciencia, ir y escrachar el hospital, hacer una movilización fuerte para que se pueda garantizar que todas las mujeres en Argentina puedan acceder al derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Entonces, ligando también lo que le queda al movimiento feminista es la movilización. Yo creo que con las conquistas se hace más fuerte el movimiento y sabemos las peleas y que nos quedan por delante y la fuerza de la marea verde existe, la vimos en las calles y lo que nos queda es estar con esa fuerza, organizarnos y seguir movilizadas en las calles. Con lo de la semana 14, en realidad, insisto con esto, le cede el gobierno a los antiderechos, porque nosotras no teníamos límite, o sea, teníamos una limitación de semanas, pero en realidad es cederle completamente a la Iglesia para que, como mantiene la dirección de la campaña, sea posible. Decían que de otra manera no iba a ser posible el derecho al aborto. Pero es totalmente burocrático cómo se llega a lo de la semana 14. En cuanto a la articulación o a la organización que hay al interior de la campaña, en realidad se define todo por consenso. Nosotras no estamos muy a favor
del consenso, porque siempre hay una minoría que queda, o quizás compañeras independientes que todas dicen que están de acuerdo, no se animan a hablar y decir, no, a mí no me parece. Nosotras creemos que tiene que ser por votación, pero bueno, insisto con el rol de la dirección, ¿no? Que tiene maniobras, y cada vez más maniobras burocráticas, que hacen que la campaña sea un poco en consenso y que se tengan que dar debates constantemente. Digo, el rol de Juntas de la Izquierda al interior de la campaña fue muy importante en todo este periodo, porque nosotras no nos callamos en ningún momento, todos los debates que tuvimos que dar y llevar adelante los hicimos, y también eso sirve para que un sector de independientes y de organizadas también en organizaciones del gobierno se den cuenta de estas maniobras de la campaña. Lore nombraba al principio, esto pongo cortito como ejemplo, de dónde teníamos que estar para presionar al Congreso. Nosotras, desde Juntas de la Izquierda, desde en el 2018 y ahora, estuvimos al frente del Congreso tocando los bombos todo el día, durante 40 horas más de todo el día, porque sabemos que la única manera de presionar a los dinosaurios es estando ahí, gritando bien fuerte lo que queremos. Ahora, la campaña, la dirección de la campaña quería que nosotras estemos con la izquierda atrás de todo, porque no querían que escuchen nuestros reclamos, porque sabíamos que le íbamos a cantar en contra de la objeción de conciencia. Entonces eso también demuestra las maniobras y la burocrateada que hace la dirección. ¿Cómo se garantiza la gratuidad? En Argentina tenemos un sistema de salud que es público y gratuito, entonces en los hospitales se debería garantizar el aborto legal y gratuito. De esa manera se garantiza, acá hace muchos años que existe el sistema de salud gratuito, entonces por ese lado es un avance del movimiento de masas, una conquista de las y los trabajadores. Y creo que no me quedó nada más por ahora. No sé, Lore, si me olvidé algo. Claro, yo quería como agregar algunas cosas porque hay preguntas que generan mucha inquietud en Colombia, que lo decía un poco Sara, Estefanía, sobre todo de cómo logran estas locas unir 700 organizaciones y hacer un solo proyecto. Bueno, lo primero es que hay una lucha que para nosotras es compleja, pero es muy importante, y es en el 2015, cuando surge el Ni Una Menos, que fue una movilización en un inicio espontánea, porque se convoca una movilización en contra del femicidio de Lucía Pérez, y de repente, digo, nosotras creíamos y las compañeras en Argentina creíamos que iban a ser las mismas de siempre, ¿no? Las mismas cientos, y de repente fueron miles. O sea, había causado tanto impacto el asesinato, el femicidio de Lucía, que se empezó a crear un movimiento por abajo que empezó a cuestionar las violencias de género en los colegios, y que terminó en tomas de colegios, y que terminó el debate en las universidades en contra de la violencia de género. Y ojo, porque estamos viviendo algo similar en las universidades de Colombia. Y luego empezó un proceso en el que las compañeras necesitaban debatir, necesitaban discutir, y bueno, ¿y cuándo la próxima? O sea, ya hicimos esta movilización y mira que la justicia patriarcal sigue diciendo que Lucía es la culpable y siguen cubriendo a los femicidas. Y no es solamente con Lucía, sino con el caso de Pepita, de Sutanita, de María, de Paula, de todas. Entonces, ¿cuándo la próxima movilización? ¿Cuándo la próxima movilización? Y esa pregunta de ¿cuándo la próxima movilización? Obligó a las compañeras a hacer asambleas. Lo importantísimo de una asamblea es que puedes poner compañeras y organizaciones con diversas posturas políticas para construir en la diversidad. Sí, que va a ser difícil, chicas, no se imaginen que las asambleas del 8 de marzo y las asambleas del Ni Una Menos son tranquilas, hermosas y nos damos besos. No, son terribles, son a matar. O sea, entre nosotras discutimos muy duro en las asambleas del 8M, pero muy fuerte.
A veces con tanto desespero que hay peleas un poco fuertes, pero es el costo que hay que pagar por trabajar en la diversidad y lograr unidad en la diversidad, ¿sí? Entonces, las asambleas son una base fundamental para la organización, que surgió con las asambleas del Ni Una Menos. Ahora, la campaña nacional por el derecho al aborto estuvo obligada a construir organismos en cada provincia. O sea, cada provincia tiene un organismo me refiero a una reunión en la que se reúnen las referentes de cada organización y las compañeras independientes que no hacen parte de ninguna organización a debatir qué tiene que hacer la campaña, de dónde sacar los recursos económicos. Ustedes no saben cuántos pañuelos produjo la campaña, o sea, y eso se vendía como pan caliente, como no sé, o sea, era una locura la cantidad de pañuelos que se venían para financiar las actividades de la campaña de manera independiente y que no depender tanto de las católicas por el derecho a decidir o de Amnistía o de ONG, sino que sabíamos que también la política, de que cada organización pusiera plata, ¿no? De que sacáramos la plata de vender los pañuelos, de tener autonomía económica, nos iba a dar independencia política también. No logramos totalmente la independencia política porque gran parte de la dirección de la campaña hoy hace parte del gobierno. Pero fue importante eso, o sea, dar la batalla porque las compañeras se reunieran y empezaran a construir en la diversidad ese mismo proyecto y que lo empezaran a construir en el Encuentro Nacional de Mujeres, que fue lo que puso para arriba la marea verde y lo hizo cada vez más masivo. Y las acciones callejeras, o sea, las asambleas son para discutir las acciones callejeras y las acciones porque nosotras también decimos que hay que hacer lobby, pero no confiamos en los senadores, o sea, no confiamos en el poder político. Nosotras creemos que lo más importante es la movilización y luego sí el trabajo de construir el proyecto, pasarlo a senadores, que los representantes de estos partidos del régimen lo conozcan, ¿cierto? Pero también para denunciar quienes están en contra del proyecto, no para dejarlos así como que digan lo que quieran y que nosotras no respondamos. También ayudó mucho para saber quiénes están a favor, quiénes en contra y qué argumentos tenían. Entonces, eso es un paso muy importante porque yo veo que en Colombia nosotros estamos haciendo asambleas, que ahora las vemos pequeñas, pero que si nosotras empezamos a organizarnos y a hacer asambleas, decir qué acciones callejeras vamos a hacer contra el poder político, contra el sistema político, contra la justicia patriarcal y etcétera, vamos a lograr mejores resultados, que fue creo que parte de la experiencia que está haciendo que hizo Argentina, que no va a ser igual porque nuestras condiciones son distintas, el nivel de represión es mayor, la persecución es mayor, pero que podemos encontrar formas y esas formas tienen que ser democráticas porque cuando hay procesos burocráticos, cuando la campaña, por ejemplo, en la Argentina, al haber una dirección muy ligada al gobierno, prefiere no defender su propio proyecto, sino permitir que el proyecto del gobierno pase, o sea, pase tranquilamente, incluso sin que el mismo movimiento se entere que hay otro proyecto y que ese proyecto tiene restricciones. Entonces, esas cosas son las que tenemos que, me parece que son un desafío, que opinamos que queremos construir en Colombia, que es un proceso que estamos empezando y que va a tener muchas barreras, ¿no? Pero eso, construir en la diversidad. Y luego hay una pregunta que me parece, hay dos preguntas que me parece importante ponerles algunas cosas técnicas. A ver, la objeción de conciencia pareciera un poco democrática. O sea, las compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir en Colombia y muchos sectores incluso la compañera, la abogada que dio paso a esta enorme victoria en el 2006 para la sentencia C355, decían, bueno, la objeción de conciencia es democrática porque de esta forma garantizamos que ningún médico que no lo quiera hacer o un profesional de la salud que no lo quiera hacer no lo haga. Para nosotras es todo lo contrario, porque es lo que habilita a lo antidemocrático, a que no se garantice el derecho a la IVE.
¿Cómo hemos respondido las colombianas? Por medio de exigir el acceso al aborto a partir del concepto de la salud integral. O sea, cómo afecta mi salud integral como mujer, es anticonstitucional, van contra el derecho a la vida, el hecho de que la objeción de conciencia se ponga encima del derecho a la vida, ¿cierto? Hay una alerta en Argentina y es que es posible que una de las restricciones que pongan sea quitar el concepto de salud integral, que nos quita herramientas jurídicas, digamos, para poder acceder, que son herramientas jurídicas con las que nosotras medio nos bandeamos para poder acceder al aborto en Colombia. Y lo otro, lo de las 14 semanas, fue, o sea, los antiderechos en Argentina se sintieron ahogados en la marea verde, éramos tantas en las calles que ellos empezaron a sacar un pañuelo celeste, empezaron a copiar nuestros mecanismos de lucha, ¿no? Nosotros hacemos movilización, ellos movilización con misas y pañuelito y todo lo demás, pero además sabían que posiblemente que había tanta presión para legalizar el aborto que ellos dijeron, bueno, pero si se legaliza, que sea con restricciones. Y una de las restricciones que no tiene aval científico, el de las 14 semanas, no hay nada, nada así como de peso científico que diga que después de las 14 semanas sea peligroso. Lo que sí es cierto es que el aborto medicamentoso es más fácil antes de las 14 semanas que después de las 14 semanas. Que después de las 14 semanas se aplican otros métodos de aborto que no necesariamente ponen en riesgo la salud de la mujer si se hacen en condiciones seguras, gratuitas y en el hospital público con todo lo que se necesita. La compañera no tiene que arriesgarse, ¿no? Entonces, bajo esa idea de que el aborto medicamentoso es más difícil realizarlo después de las 14 semanas, pusieron esta condición, que no tiene ningún aval científico. Como les digo, si es aborto legal, seguro, gratuito y en el hospital debe construir las herramientas científicas y técnicas para garantizar un aborto seguro y en condiciones. Pero son parte de lo que le cede el gobierno a estos sectores antiderechos que viendo que inminentemente se podía legalizar, querían una legalización con restricciones para que en última instancia a las compañías les queda más difícil acceder al aborto. Entonces creo que son dos puntos que son emocionantes, o sea que para nosotras son importantes para reflexionar en Colombia en nuestras condiciones, ¿no? Y a nuestro mundo criollo, ¿no? Así que bueno, hay otras preguntas en el chat. Una compañera preguntó de quién elige las direcciones, así, pero ¿cómo se escoge esa dirección? No sé, Tami, ¿quieres responder esa? Bueno, en realidad no se eligió la dirección de la campaña. Yo le preguntaba la otra vez a una compañera, porque tenía esta misma duda, pero ¿por qué no la sacamos de la dirección y elegimos otra dirección, no? Ellas son las que tienen todos los, o sea, las católicas por el derecho a decidir, las organizaciones ligadas al gobierno, la Cámpora, la Junta, las que yo nombraba antes, son las que tienen todos los medios, ¿sí? Tienen los medios económicos, los medios de comunicación, porque no solo tienen las redes sociales de la campaña, que son masivas, desde el 2015 a esta parte, sino que también tienen los medios de comunicación, porque son las que tienen más, tienen los recursos, básicamente. Entonces es muy difícil, y al manejarse con estos métodos burocráticos y de maniobras, es muy difícil poder quitarla. Yo creo que eso va a ser concientizando, ¿no? Y haciendo el debate al interior de la campaña y ganando los debates en donde vamos a poder cambiar esa dirección. Pero la realidad es que cada vez que una organización o una independiente o alguien hace un debate, ellas buscan la manera de desplazarlos,
de echarnos a nosotras nos han echado de la campaña por hacer debates en el interior, digo, eso no tiene que quedar como, es totalmente antidemocrático lo que hacen en cierto punto. Nosotras seguimos interviniendo al interior porque sabemos que queremos disputar y queremos ser la dirección de la campaña, porque es muy importante para poder seguir avanzando en la movilización. Pero sin embargo no hay un método democrático para elegir la dirección hoy en día, lamentablemente, ¿no? Bien. Hay una pregunta también acá, última, y les propongo que quien quiera hablar también abra su micrófono. La pregunta es, ¿qué hacer al interior de la administración pública para generar conciencia con respecto al aborto libre, legal y gratuito? Y te da las gracias, es de Melanie. La pregunta, voy a dar paso entonces para que abran el micrófono, cualquiera de las compañeras, y así al final respondemos. No sé si puedo meter la cucharada. Dale, Como para Mariel. otra pregunta. Sí, yo tengo una pregunta para la compañera. Tengo entendido que Juntas y la Izquierda hace parte del Movimiento Socialista Internacional, ¿cierto? Y mi pregunta es, obviamente, como que al interior de la Marea Verde hay un montón de organizaciones, pero si es parte de la generalidad o una bandera concreta, pues también la lucha contra el capitalismo, ¿sí? Quería saber cómo es ese ejercicio, en el entendido que es un espacio que se convoca desde la institucionalidad, como también se piensa, no sé si el MST, pues ese ejercicio de lo institucional versus la movilización versus, no sé, la lucha contra el capitalismo y las otras organizaciones, o sea, cómo se hace debate por parte pues, del partido. Perdón, Mariel, vos decís cómo desde Juntas de la Izquierda damos el debate del anticapitalismo, del socialismo y cómo levantamos las banderas del Movimiento Socialista de los Trabajadores y la Liga Internacional Socialista desde Juntas. Sí, pero en el marco de la marea, o sea, ¿cómo hacen para lidiar con esa institucionalidad? Dale. Bueno, queremos más personas como Mariel. Chicas, anímense. Abran el micrófono. No, creo que como no hay muchas pidiendo palabra, pueden abrir el micrófono. Compas, ¿ahí me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juliet, yo hago parte de Impulso Socialista y bueno, yo lo que quiero resaltar es que pues muchas veces se concibe, y yo creo que eso es como uno de los debates que normalmente nos dan las personas antiderechos o antiderecho al aborto, y es que piensan que el aborto va a ser el anticonceptivo de nosotras, ¿sí? O de las mujeres pues que decidan acceder a él. Y a mí me parece muy importante rescatar las banderas de la ola y de la marea verde en Argentina, que versan sobre justamente la salud integral y lo que por ahí hablábamos de la información, de toda esa cuestión para nosotras poder decidir libremente sobre nuestra maternidad, que termina siendo poder decidir sobre nuestro proyecto de vida, poder decidir sobre qué queremos hacer de nosotras, ¿sí? Y que no termine siendo la tradición, la religión, el gobierno y el Estado quienes lo terminen decidiendo. Entonces yo creo que eso es fundamental y que eso es una de las banderas que sacó el movimiento, la Marea Verde, justamente pidiendo, en este caso, pues, la salud integral y la educación sexual integral.
los anticonceptivos que sean de uso libre, que realmente se pueda planificar la vida sexual. Y por último, el aborto libre, seguro y gratuito en el hospital, para que quienes se vean abocadas y quienes, digámoslo, quieran acceder a él, no lo hagan de manera clandestina, que termina siendo la manera en que se hace, ¿sí? En que o sea, no estamos diciendo que estamos regularizando un fenómeno que no existe, sino que sabemos que las mujeres han abortado, abortamos y abortaremos, y que como mínimo sería que el Estado garantice que este método se haga de una manera segura, gratuita y pues ilegal al fin y al cabo. Yo creo que en Colombia tenemos grandes retos, pero que no partimos de cero, que ya los años pasados, los años que han pasado nos han mostrado realmente cómo la ola verde llegó a nuestro país inevitablemente, y que cuando llega la marea verde, o cuando llega el aire de lucha, y cuando llega como las ganas de las mujeres y de las disidencias de explotarlo todo e ir por nuestros derechos, yo creo que nunca se va, y que lo que nos queda es una tarea muy importante que ya se ha mencionado, que ya lo han mencionado las compañeras, pero que yo creo que vale resaltarlo porque es fundamental, es empezar a generar estos espacios, a empezar a generar espacios donde podamos debatir, conocer y digámoslo, tener unión en las acciones en las calles, que al fin y al cabo el fenómeno cultural mismo, y ya pues por ahí en términos ya jurídicos y políticos, empiezas en las transformaciones en las calles. Entonces yo quería resaltar eso y darle pues muchas gracias a Tami y a Lore por ese espacio. Bien, gracias, Yu. Te quería plantear, Lau, si quieres plantear, abrir el micrófono y plantear la pregunta, o si te parece que la lea, porque queremos escuchar la dulce voz de todos. Ah, ok, Lau, listo, perfecto. Entonces, mira, Lau plantea, ¿cómo podemos apuntarle no solo a la despenalización legal del aborto en lo institucional, sino también en una despenalización en el imaginario colectivo, el sentido común de las personas? Hicieron espacios de pedagogía. ¿Te parece, Tami, si tomamos la pregunta de Melanie, la pregunta de Lau y la intervención de Yu? ¿Te parece? Sí, yo ahí me las anoté para no olvidarme de nada. A ver, con respecto a lo de la administración pública, ¿cómo hacer? Preguntaba la compañera, para que se pueda generar conciencia desde la administración pública, entiendo que era la pregunta. A ver, yo lo nombraba así como el pasar al principio, el tema de la educación sexual integral, que si bien nosotros tenemos la ley de la ESI, le decimos acá, desde el 2006, no se implementa. O sea, hay una resistencia desde los antiderechos y desde los sectores políticos, no solo desde la Iglesia, sino desde el sector político antiderecho, para implementar la educación sexual en todas las escuelas, en todas las instituciones educativas, y también para capacitar a los docentes. Entonces, nosotros creemos que si la educación sexual integral se aplicara realmente, tendría un presupuesto real, si se capacitaría a los docentes, a las docentes, en una educación sexual integral laica, científica, se podría generar, y ahí lo leo también con la pregunta que hacía Laura, se podría generar otro tipo de conciencia. Se podría hablar de la salud sexual y reproductiva de manera científica, ¿sí? Porque nosotras también tenemos este debate, ¿no? Que si no integramos en la educación sexual integral lo que es el aborto, ¿sí? Que sucede, que existe, cómo se hacen las prácticas, y por qué, como decía Juliet, por qué una mujer decide abortar,
y no llevar la tradición de ser madre, de la iglesia, de la cultura, ¿no? Nosotras creemos que si la ley de la ESI se aplicaría efectivamente, eso cambiaría un montón en el inconsciente colectivo de la sociedad, porque habría información. Acá el problema central es la falta de información, que no está democratizada, que no todo el mundo accede a esa información. Digo, yo lo decía antes, pero los que se oponen a la ley del aborto fueron los mismos que se opusieron a la ESI, fueron los mismos que se oponen al matrimonio igualitario acá en Argentina. Digo, son los que sistemáticamente se oponen a los derechos de las mujeres y la diversidad sexual. Entonces me parece que ese punto de la implementación de la ESI es uno de los desafíos que tiene por delante el movimiento feminista para poder dar la pelea para que la despenalización y la legalización, para decirlo, porque nosotros queremos la legalización completa, se pueda dar tanto a nivel institucional y en la decisión de cada mujer, como así también en el inconsciente colectivo de la sociedad. Y ahí voy a ligar con lo que me preguntaba, no me acuerdo el nombre de la compa, sobre cómo ligamos el debate del socialismo y de todo en la marea verde. Nosotras tenemos la caracterización de que esta cuarta ola feminista que nace en el 2015 con epicentro en Argentina, pero que se desarrolla a lo largo de todo el mundo, es completamente antipatriarcal y, por lo tanto, anticapitalista. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay debates que da el movimiento feminista que no pueden, o sea, no se pueden dar dentro de las conquistas que buscan, no se pueden dar dentro del sistema capitalista. Y doy un ejemplo que es uno que damos bastante seguido, que es muy claro para mí, y tiene que ver con el trabajo doméstico, ¿sí? Con el trabajo de la mujer en la casa. Nosotras sabemos que el trabajo doméstico, que no es amor, es trabajo no pago, decimos, es entre un 20 y un 30% del PBI mundial. Es decir, que si los capitalistas nos tuvieran que pagar el trabajo que cada mujer hace en su casa cuando llega de trabajar, no habría manera de sostener el sistema capitalista. ¿Sí? Entonces, me parece que ese es uno de los puntos más claros para decir cómo damos el debate. Si nosotras queremos tirar al patriarcado, si queremos que se terminen los femicidios, si queremos aborto libre, seguro, legal, gratuito en el hospital, si queremos dejar la brecha salarial, dejar de ganar menos que los varones en los mismos puestos, eso es algo que solamente el movimiento de mujeres, el movimiento de trabajadoras y trabajadores va a lograr si nosotros logramos dar el debate y organizarnos para tirar este sistema capitalista. Porque el patriarcado es una pata fundamental para el sistema capitalista, porque nosotras somos las que garantizamos que durante toda la historia, desde que existe el patriarcado, desde que existe este sistema capitalista, somos las que garantizamos que el obrero, que nuestro compañero, nuestros hijos, vayan al otro día a trabajar, que vayan todos los días a trabajar, que coman, que estén limpios, que estén sanos, y ese es el trabajo que se le impuso a la mujer durante décadas. Bueno, eso es lo que hoy creemos que está queriendo tirar abajo esta marea verde, este movimiento feminista, esta cuarta ola, que es fundamental. Entonces, para nosotras, en las movilizaciones, siempre nosotras nos paramos a hablar con las compañeras independientes, le contamos nuestro proyecto, quiénes somos, qué hacemos, y es muy fácil dar ese debate, porque la compañera que se para a hablar con vos entiende que dentro de este sistema no hay manera de que nosotras podamos avanzar más de pequeñas concesiones que nos vayan dando el sistema por la movilización, porque de otra manera no habría ningún tipo de concesión, digo, lo sabemos, lo saben ustedes más que nosotras, creo, en Colombia, pero acá se logra lo que se logra la carátula de femicidio,
se logra una ley en contra de la violencia que no tiene presupuesto igual, pero se logra, son conquistas que se van logrando por la movilización y por este eje fundamental de tirar el patriarcado, pero que si no tiramos el patriarcado junto con el capitalismo, vamos a seguir oprimidas, porque esta es la doble opresión que nos hace a nosotras el sistema, ¿no? De género y por ser trabajadoras. Me parece que eso es fundamental y que es un debate fácil de dar dentro de la marea verde, por lo menos en Argentina, y es lo que nosotras, por lo que peleamos en cada movilización, en cada asamblea y en cada lugar de trabajo y de estudio, para decir que este sistema capitalista este sistema patriarcal es la pata de un sistema que nos oprime doblemente. Bueno, hay otra cosita ahí como para terminar de cerrar, porque me parece que quedó súper claro lo que dijo Tami, pero ¿cómo hacemos para ganar el inconsciente colectivo? También creo que hay dos preguntas sensacionales. Esta de cómo llevamos el anticapitalismo al movimiento feminista, que el movimiento feminista de por sí ya se está cuestionando todo el sistema al Estado, a la iglesia, a los jueces, a los fiscales. O sea, nos queremos llevar puestos todo porque todo el sistema político es cómplice y reproductor del patriarcado. Pero esto de cómo nos ganamos la conciencia colectiva, yo estoy ahorita en Argentina, chicas, y he compartido con mis compañeras de Junta hacia la Izquierda todo este proceso, pero la movilización, lo que abre la cabeza, lo que abre los debates, lo que hace que la gente se cuestione, porque una cosa es cuestionarse en un grupo pequeño de personas, en la casa, en la universidad, en el colegio, y otra cosa es un día empezar a luchar, a tomarse los colegios, a llenar las universidades, a salir a la calle a hacer movilizaciones y mirar al lado y darte cuenta que no somos 5 gatos locos o 5 gatas locas, sino que somos miles y te das cuenta y en qué carajo momento pasó esto. Y creo que una experiencia así que les quería compartir es que antes, o sea, cuando fue el debate en 2018, que fue como el auge de la marea verde, antes de que nosotras impusimos que el debate se diera en diputados, el movimiento en general y yo creo que en su gran mayoría había unida en todas las organizaciones que hacen parte de la campaña, que se hiciera el debate público, es decir, que la movilización estuviera llena de pantallas para ver qué era lo que decían los científicos, los políticos, las académicas, todo porque hubo un debate previo a que se discutiera en diputados y nosotras impusimos ese debate porque dijimos tiene que ser público el debate, fue un hecho histórico, porque creo que con ninguna otra ley se obligó al gobierno por medio de la movilización de o nos pones pantallas en toda la fucking ciudad o te quemamos el Congreso, querido. O sea, era así, con Macri fue así. Con el macrismo se presionó tanto que el macrismo tuvo que poner el debate público. Y se hicieron los martes verdes. Cada martes era un rito, chicas, o sea, era el rito del glitter, de vestirse de verde, tipo Grinch abortero, para poder ir a la movilización y quedarse horas cantando, gritando, discutiendo, debatiendo, pensándose cuándo iba a ser el próximo encuentro para discutir la próxima movilización y cuándo nos vamos a reunir. Y bueno, todo eso fue generando un cambio en la conciencia que personas, o sea, las compañeras mismas lo dicen, sus abuelas que tienen 70, 80 años, que por ahí estaban en contra del aborto, empezaron a decir, mira, como que las pibas tienen razón en esto, como que si se legaliza el aborto, a nadie van a obligar a abortar, y que el aborto existe, existió y existirá. O sea, que la gente aborta con o sin creencias religiosas. Bueno, se empezó a cuestionar cosas que la gente no se cuestionaba antes y lo logró imponer. Yo creo que la fuerza más fuerte fue la fuerza de las chicas secundarias que fueron capaces de tomarse los colegios por la lucha contra la violencia de género y casualmente tenían
el pañuelo por el derecho al aborto y no lo soltaron más. Entonces, creo que la pedagogía se da en el momento en el que la fuerza de la movilización se lleva puesta la conciencia de la gente y empieza a ver que hay un proceso de organización que empieza por las asambleas, que empieza por el debate en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, que empieza en los territorios, en los barrios, que se empieza a dar porque nos organizamos, más que la pedagogía uno a uno. Esa es como la mejor forma de pedagogía que hace nuestra clase trabajadora y nuestro movimiento feminista es, nos tomamos las calles, vamos discutiendo, generamos un nivel de conciencia y vamos construyendo organización, que al principio era pequeña, que creo que la experiencia de las históricas, de las compañeras históricas que llevan 50 años luchando por el aborto legal en la Argentina, decían, bueno, nosotras hace 20, 30 años, 10 años, éramos 5 gatas locas, no éramos más, pero fuimos siendo parte de esta ola y así fuimos construyendo conciencia. Creo que no hay otra forma. O sea, la única forma para lograr conciencia es la movilización, la organización democrática y el imponer en la opinión pública nuestros reclamos. Si no lo imponemos en la opinión pública es difícil. Y lo otro es, en Colombia tenemos el saldo de discutir educación sexual integral, porque no hemos construido el movimiento feminista esa propuesta de llevarla adelante. Hay cosas que se llevan adelante en los colegios, eh, pero que están hechas por el mismo poder político, entonces por tanto tienen limitaciones, no tienen perspectiva de género, o sea, es una educación sexual muy limitada y que creo que es un proceso que, claro, o sea, la ley Micaela en la Argentina también obliga a que los funcionarios públicos tengan perspectiva de género. Ahora, eso se ganó después de que en el 2015 peleamos contra los femicidios, pero como locas, digamos. Si no hubiésemos impuesto la discusión sobre el rótulo de femicidio, no hubiésemos llegado tampoco a la ley Micaela, que tampoco resuelve mucho el problema, pero te pone a cuestionar que lo público y los funcionarios públicos tienen que tener perspectiva de género porque por eso salen muy mal los fallos. Salen encubriendo al femicida y culpando a la víctima. Entonces, eso es un punto que por ahí podemos ir afinando en Colombia, en nuestras asambleas, en nuestros encuentros. Ahorita se viene el 8 de marzo, tenemos que hacer asambleas para el 8 de marzo en Colombia para cómo salir ese día, no solamente en la forma, sino también en el contenido, cuáles deberían ser nuestras reivindicaciones, nuestras banderas, cómo organizarnos, quiénes ponen qué, ¿cierto? Y que lo hemos hecho. Ahora, sigamos por ese camino, que así es como se hace masivo, ¿no? Bueno, era para recalcar eso cortito, y si les parece bien, damos unas últimas intervenciones y cerramos eh, para que no se nos haga tan larguito. Lore, fíjate que en el chat hay 3 preguntas más de Orquídeas, que es la última, y 2 compañeras arriba. Entonces, si las puedes leer, la de Sara y la de Alejandra. Eso, y en la diapositiva también están recogidas. Me No sé si encanta, están Liz. en la pantalla. Entonces las voy a leer. Dice Sara, para seguir en la segunda pregunta sobre cómo manejaron el debate anticapitalista, ¿con qué otros movimientos o procesos han logrado aliarse o crear redes de solidaridad y discusión desde las calles y desde la formación política? Una, la de Sara, otra la de Alejandra. Alejandra pregunta, ¿cómo realizaron que se unieran tantas mujeres para este movimiento? Muchas mujeres son ciegas de la desventaja en la que viven o vivimos y apoyan las justificaciones del patriarcado. Bien. Y Orquídeas Verdes, Red Feminista Abortera,
Me encanta, son como la versión socorrista de Argentina, ¿no? Acompañar a las compañeras en su proceso. Dice, hola, soy Nina, represento a mis compañeras de Orquídeas Verdes, Red de Acompañamiento Feminista Abortero. De acuerdo a todo lo que han estado hablando, me gustaría preguntar, ¿cómo velar esa transparencia para que puedan darse esas políticas sin restricciones hacia nosotras o por ende que no afecte el acceso a todas las mujeres? Ya que parcialmente es legal, ¿cómo podemos imponer que todas sin restricciones tengan acceso integral al aborto y su debido acompañamiento? Y muchas gracias por el espacio, compañeras. Muchas gracias a vos, Nina. También te doy palabra. Bueno, con respecto a con qué movimientos y procesos nos aliamos, nosotros en Argentina, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, de quienes somos parte conjuntas y a la izquierda, formamos parte del Frente Izquierda Unidad, que es un frente que está con varios partidos de izquierda, en donde podemos decir que son nuestros aliados políticos. También hay debates al interior, no me voy a meter ahora en los debates al interior del Frente de Izquierda, pero eso a nivel político, digo, si bien tenemos debates también en nuestro feminismo, nosotras militamos un feminismo socialista, totalmente anticapitalista, antipatriarcal, pero en cuanto a los procesos, nosotras, o sea, el MST es feminista en en todas sus alas, ¿no? Cuando hay un proceso del movimiento obrero, nosotras llevamos nuestras reivindicaciones. Digo, en la Argentina lo que sucedió, como decía bien Lore, es que hubo un avance tremendo de la conciencia de las trabajadoras, de los trabajadores, en cuanto a la política de género en general, no solo sobre el aborto, sino también lo que significa el patriarcado, lo que es el machismo. Si bien obviamente hay sectores que están más atrasados, nosotras tratamos de, al interior de nuestra organización y también con todas las compañeras y los compañeros que se quieren unir a nuestra organización, es la deconstrucción de este patriarcado que nos atraviesa a todos. Digo, atraviesa a varones y atraviesa a las mujeres también por la pregunta que hacía la otra compañera, ¿no? Me parece que nosotros siempre decimos, ¿no? Nosotros queremos lograr cambiar este sistema con las trabajadoras, con los trabajadores, con las mujeres y la juventud que hoy está tan precarizada, pero que no podemos decir que el socialismo va a ser un sistema con igualdad de género si nosotras no tenemos políticas dentro de ese sistema. Decimos que el socialismo por sí solo no va a ser antipatriarcal, sino que hay que generar políticas para que el socialismo sea feminista, y creo que lo llevamos a todos los lugares que podemos. A ver, unidad de acción, para poner un ejemplo, unidad de acción de movilización en las calles, lo hacemos con todos los sectores, ¿sí? Porque nosotros sabemos que es importante que en las calles seamos miles y miles, y en el 2018 fuimos 2 millones de pibas y pibis en las calles movilizadas, y eso tiene que ver con lo que decía Lore antes, que es la unidad en la diversidad, siempre manteniendo desde Juntas y a la Izquierda nuestro programa político y las reivindicaciones que nosotras creemos que son las mejores para el movimiento de mujeres, y debatiéndolo con todas y todos los que se nos acerquen. Pero esto, que es importante saber que nosotras queremos dar vuelta a todo, pero dar vuelta a todo en serio, y que si no tenemos una política de género para las mujeres, para las diversidades sexuales, no lo vamos a poder lograr. Por eso es importante saber que en cada proceso que nosotras podemos, estamos al frente o formamos parte, intentamos también hacer un poco de conciencia sobre lo que es el patriarcado y todo lo que eso abarca. Con respecto de cómo hicimos para unirlo, digo, a mí tantas mujeres y cómo hay mujeres que también reivindican el patriarcado o lo defienden. Nosotras creemos, y lo decía recién, es que el patriarcado nos atraviesa por completo a todas. Digo, la institucionalidad, desde la familia hasta la escuela, la iglesia y las instituciones que nos atraviesan, están todas marcadas por el patriarcado. Entonces, implica lo que decía antes, ¿no? Una deconstrucción de cada una y también colectiva para poder dar cuenta de que
este patriarcado nos oprime y nos hace daño a las mujeres, y que hay muchas mujeres que reproducen estas ideologías, pero que no es culpa de la mujer que reproduce esa ideología. Digo, hay mujeres patriarcales y de derecha, y que no vamos a hacer ningún tipo de alianza con esas mujeres burguesas, porque nosotras tenemos bien claro de qué clase somos y a la clase que respondemos y de la cual somos parte. Pero sí saber que hay muchas mujeres de la clase trabajadora que están totalmente atravesadas, y que tiene que ver con que las instituciones están atravesadas por el patriarcado, y que más aún es más difícil, o sea, que es más difícil para la mujer trabajadora alejarse un poco de eso y tomar conciencia. Por eso creo que el punto importante de la deconstrucción fue la movilización, y que esa movilización se dio a través del cansancio total en contra de la violencia de género, pero que fue rápidamente avanzando sobre una conciencia más global de lo que es este sistema patriarcal y cómo nos oprime y cómo nos mata, porque nos mata. Y no sé en Colombia cómo son los índices, pero acá en Argentina los índices de femicidios son cada vez peores. Teníamos uno cada 30 horas, ahora es uno cada casi un día. Entonces creo que la forma de poder organizar tantas mujeres fue porque dijimos basta en un punto, porque fue tan brutal el asesinato de Lucía Pérez que nos cansamos, pero también esto, ¿no? De que hay que acompañar a las mujeres trabajadoras y a las compañeras que quizás no pueden salir, quizás están en un lugar de violencia, o quizás no tienen un contacto con alguien que milita el feminismo y no pueden dar cuenta de cómo nos oprime este sistema. Me parece que ese es un punto importante, e insisto también que con la ESI, con la educación sexual integral, acá en Argentina se lograría mucho más, y yo creo que si en Colombia se propone luchar por algo así, sería algo muy importante para poder dar información, porque sería educación sexual para poder decidir, para informarnos y para saber cuáles son los derechos y cuáles son las cosas que están mal que nos suceden en este sistema. No sé si me olvidé de algo. La compañera Nina de Orquídeas creo que hacía sí. una pregunta de cómo velar la transparencia, cómo velar por la transparencia que debe darse en el proceso de acceso al aborto, para que no hayan restricciones, o sea, para que efectivamente las mujeres podamos acceder. Entonces creo que es una pregunta, sí, muy interesante, y creo que las atraviesa también a las compañeras que vienen haciendo acompañamientos, entiendo, de chicas que quieren abortar, ¿no? Y demás. Van a decir que soy repetitiva, pero hay una realidad, y es que en Argentina ahora el aborto es legal en todas las causales, ¿no? Hasta la semana 14. Sin embargo, no hay manera de velar por la transparencia y que realmente se implemente, porque hay un gobierno, hay un sistema, hay un Estado que está constantemente cediendo a los poderes clericales, a los poderes políticos antiderechos. Entonces, la única manera que tenemos nosotras y nosotres de poder garantizar una transparencia o que se implemente realmente es por medio de la movilización. Y algo muy, o sea, por eso el debate este que decíamos al principio, ¿no? Si era el proyecto de la campaña o el proyecto del Poder Ejecutivo en Argentina. Yo creo que una de las razones por qué están estas limitaciones en el proyecto de Alberto Fernández, y tiene que ver para que no se garantice totalmente, porque nosotras no tenemos manera de ver si se garantiza totalmente el derecho al aborto. Ya tenemos un hospital que es totalmente objetor de conciencia. Nosotras creemos que son los desafíos que nos quedan. Cómo garantizar la transparencia y que sea totalmente libre, como decía Lora al principio, nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Y eso nos queda por delante, y nos queda, es una tarea enorme, digo. Hoy tenemos en Argentina esta ley, esta victoria parcial, pero la tarea por delante es esto que preguntaba Nina por el chat. Me parece que con este Estado que
que es capitalista, que es patriarcal, que le sirve que nosotras sigamos teniendo hijos, porque son la mano de obra del futuro, no lo podemos garantizar. Entonces nosotras decimos, con la movilización de las mujeres en las calles y tratando de tirar este sistema capitalista y patriarcal para poder de verdad decidir plenamente sobre nuestro cuerpo, no solo decidir si somos madres o no, sino decidir sobre todo lo que pasa en Argentina y en todo el mundo, porque creemos que la revolución que queremos hacer tiene que ser mundial. Bien, hay 3 palabras. Lady Gaitán, alzaste la mano, confirma. Alejandra Cañola tiene la manita arriba y Miguel, que hace poquito bajó la mano. Alejandra, Alejandra iba primero y luego Lady. ¿Quieres empezar, Aleja? Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Bueno, primero pues como siempre agradecerles por el espacio, siempre me parece muy genial escucharlas. Y pues como que quería retomar una parte de lo que estaban diciendo ahorita acerca de, pues como que esto del movimiento feminista y sobre todo el movimiento por el aborto tiene que ver un montón con decisiones, digámoslo, pues no sé si podemos decirlo personales, que tiene que ver también con lo político. Y entonces que con este tema se mezcla también todo el tema de la religión, del tema de la ley, del tema pues también como del Estado. Y quería preguntarles, digamos en Argentina, cómo se ve un poco ese tema o qué discusiones se han dado dentro del movimiento feminista de la separación entre la Iglesia y el Estado, que en Argentina pues el tema es bastante fuerte también porque acá es un tema que preocupa bastante, pues porque también se ve que la religión está bastante metida en los temas gubernamentales, en la constitución, en los políticos, diciendo como, pues eso a Dios no le agrada y un montón de cosas donde incluso se piden asesores que son sacerdotes para la toma de decisiones políticas. Entonces, ¿cómo se ha visto o qué discusiones hay, digamos, dentro del movimiento feminista sobre eso de la separación iglesia y Estado? Gracias. Hermosa pregunta. Ahora, Lady, ¿estás por ahí? Me parece que no. Miguel, ¿estás por ahí? No, Lore. Dale también. Con esta pregunta, y si les parece, cerramos. Así. Bueno, Sara Ospina levantó la mano, así que te doy la mano apenas termine Tami. No, primero mejor Sara y luego así Tami termina de recoger. ¿Te parece, Sara? Sí, dale. Gracias por el espacio, por compartir las reflexiones que me parecen muy pertinentes en este momento político que está pasando a nivel mundial y en Latinoamérica, la verdad, con todas las contradicciones de las cuales aprendí aquí, pues que siempre van a existir en los movimientos. Yo hice la pregunta sobre como con qué procesos y qué movimientos también habían intercambiado, porque creo que ahorita el movimiento de mujeres, el movimiento feminista es uno de los más importantes en Latinoamérica y que nos deja ver como un poquito de esperanza en tanto mierdero, por así decirlo. Pero también creo que hay otros movimientos que están surgiendo que son muy importantes. En Argentina no podría decir, pero siento que en Colombia el movimiento indígena también nos ha ayudado hasta en medio de la pandemia como que a sentir que todavía hay fuerza, a sentir que también hay como una herencia de lucha y pues el movimiento indígena que nos ha enseñado mucho sobre el tema de la tierra. Entonces era en esa pregunta, siento que hemos escuchado mucho como que es patriarcal, capitalista, pero cómo tocar el tema, por ejemplo, con el colonialismo, que también está ahí en Latinoamérica. Entonces, cuando ahorita estaba escuchando, también por eso quiero saber cómo las compañeras de Argentina han tocado eso, no solo dentro del Frente Unido de Izquierda, que me parece muy interesante, pero también con otros procesos de base que también han tenido discusiones con la izquierda, ¿cierto? Que han tenido divisiones. Entonces, quería saber si de pronto tienen ejemplos, procesos, movimientos de pronto más de base
que también se han unido como a toda esta discusión. Entonces era como eso. Perdón, yo quisiera decir algo a propósito de lo que mencionó la compañera, y es que teniendo en cuenta esto de la separación de la iglesia con este tipo de decisiones, también pensar pues como la separación de la religión como tal, no solamente de la iglesia católica, sino de otro tipo de creencias que también puedan estar en contra de dichas prácticas. Bien, te doy la palabra, Tami, para que recojas estas tres preguntas con el aporte de Sara. Bueno, primero con lo de la separación de la Iglesia y del Estado. En el movimiento feminista está muy metido el debate de la separación de la Iglesia y del Estado. Yo creo que no hay dudas al interior del movimiento feminista de las bases, ¿no? Digo, las bases están totalmente de acuerdo. Yo quiero ver un ejemplo que a nosotros es tan chistoso, nos parece. Una diputada antiderechos nos dijo: ¿qué quieren ahora? En el debate de diputados, ¿no? ¿Qué quieren ahora? ¿Sacar a Dios de la Constitución? Nos dijo: sí, señora, nosotras queremos sacar a Dios de la Constitución, queremos sacar a Dios de nuestros ovarios, y eso es algo que el movimiento feminista de base lo toma como bandera. Digo, nosotras decimos, el próximo paso es la separación de la Iglesia, y no de solo la Iglesia católica. El tema es que acá en Argentina la Iglesia católica está subsidiada por millones y millones y millones de pesos. La educación católica también está subsidiada, pero también están otro tipo de iglesias, las evangélicas y todo, que también tienen subsidios del Estado. Entonces, nosotros decimos separación de la Iglesia y del Estado, pero en realidad es separación de todas las iglesias del Estado. Si bien nosotras respetamos la creencia de todas y de todos, creemos que ninguna religión tiene que estar subsidiada con nuestra plata, con la plata de nuestros impuestos. Me parece que el movimiento feminista lo toma con fuerza acá en Argentina, y que también sabemos que la injerencia que tiene la Iglesia en el Estado es una de las causales de por qué nosotras tenemos tan limitados nuestros derechos. Eso por un lado. Con respecto a lo de las comunidades indígenas, nosotras acá, lamentablemente en Argentina, yo no sé muy bien cómo es en Colombia, pero en Argentina el movimiento de las comunidades indígenas ha sido aplastado durante años, desde lo que llamaron la conquista del desierto, hace más de 300, 400 años, hasta hoy, hasta la dictadura militar, y hasta hoy mismo en la Patagonia de nuestro país, en donde la gendarmería sigue persiguiendo y sigue quitándole, y los capitalistas le siguen quitando tierra a nuestras comunidades indígenas. En Buenos Aires, por lo menos donde vivimos nosotras, no hay mucho movimiento, pero sí hay un debate, y este es un ejemplo que quiero dar, al interior del Encuentro Nacional de Mujeres. Como yo les decía al principio, el Encuentro Nacional de Mujeres se realiza en Argentina hace 34 años. Los últimos años, a partir de la cuarta ola feminista, fue cada vez más masivo, y las compañeras indígenas participan del encuentro. Ahí hubo un debate muy fuerte, porque nosotras, o sea, las compañeras indígenas exigen que no sea Encuentro Nacional de Mujeres, sino que sea Encuentro Plurinacional de Mujeres, y nosotras desde la izquierda apoyamos completamente esta pelea, y dimos el debate con todas las organizaciones que son las organizaciones que son como las que organizan el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, son también parte del gobierno hoy, es el PCR, el PC, que no querían bajo ningún punto de vista hacer que el encuentro cambie de nombre. Siempre las tuvieron marginadas, las hicieron un costado. En un momento dijeron que había cambiado el nombre, pero en realidad el encuentro siguió llamándose Encuentro Nacional de Mujeres en lo oficial. Por suerte, y gracias al trabajo y al trabajo de base de las compañeras y a toda la militancia que llevan, yo creo que hay muchas de las compañeras que dijeron que el último encuentro que pudimos hacer presencial, que fue en el 2019, era el Encuentro Plurinacional de Mujeres, aunque no hubiera un nombre oficial. Me parece que ese es uno de los ejemplos más claros.
lamentablemente no hay una presencia, por lo menos en Buenos Aires. Yo vivo en Buenos Aires y milito en Buenos Aires, y acá no hay una comunidad indígena muy grande, pero nosotros, por ejemplo, con la pelea feminista desde este punto, pero también acá hay un proceso socioambiental muy grande, y ahí sí vinieron compañeras de las comunidades de Chubut y de Mendoza, que están peleando por el agua, contra la megaminería, y por lo menos desde el MST consiguen, o sea, se ha dado un apoyo tremendo, y creemos que tenemos que respetar y seguir lo que las compañeras debatan y decidan en sus comunidades. Nosotros no vamos a hacer a ningún lugar, digo, yo vengo acá y les cuento todo lo que pasa en Argentina, pero en ningún lugar vamos a ir a decir lo que hay que hacer, porque creemos que cada comunidad, cada pueblo, cada país sabe cómo es su realidad y tiene que organizarse y ellos decidir cómo luchar. Digo, nosotros podemos contar nuestra experiencia, pero no vamos a ir a imponer nada a ningún lado. Me parece que eso es lo más importante, acompañar las luchas, pero sin imponer ningún tipo de medida, porque no es nuestro territorio, no es nuestro lugar. No sé si me olvido de algo. Hasta ahí yo. Bien, y bueno, sumo una cosita más de cómo nos articulamos, un poco para contarte, Tami, pero el movimiento indígena tiene mucha influencia en Colombia, es uno de los movimientos que son ejemplo de la lucha, de la recuperación de tierras, del empuje, y bueno, en la Argentina, fruto de esto, de la campaña del desierto, del exterminio casi total, pero no completo, de las comunidades indígenas, no hay como una representación de esto. Sin embargo, el pueblo Cuom, las comunidades Pilagá en el norte, vienen dando luchas, y nosotros y el movimiento feminista discute esto. O sea, en el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias se discute sobre estos temas y participan las compañeras. Yo creo que por eso es muy importante las asambleas, los encuentros, y que nosotras empecemos a construirlos con cada vez más fuerza en Colombia, porque es la mejor manera de trabajar, como decía en un inicio, en la diversidad, pero también con las compañeras de diferentes partes. O sea, el encuentro plurinacional es un lugar donde una ciudad entera se llena de mujeres para discutir, ¿no? Y son mujeres trabajadoras, y son mujeres indígenas, y son mujeres de los barrios populares, y son mujeres estudiantes, y diversidades, eh, eh, disidencias sexuales, que se reúnen a debatir el plan de lucha de nuestras reivindicaciones, y que discuten a profundidad un montón de cosas, ¿no? Y donde la izquierda opina que hay que ir por más, siempre. Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que empezar a construir en Colombia, a nuestra forma, con nuestros métodos, con nuestra propia experiencia de lucha, pero eso, como espacios de encuentro democrático. Y nada, yo creo que cerraríamos hasta acá. Les doy gracias a cada uno, cada una, cada une de los compañeros que participaron. Espero que hayan llenado el formulario, Angelita lo estuvo poniendo, y quedan estas preguntas que recogimos para que las reflexionemos. En todo caso, si nos dejan el contacto, podemos seguir compartiendo y pensándolas, y encontrarnos, ¿no? En las próximas, ya viene el 8 de marzo, chicas. Yo sé que parece muy lejos, pero no. Así que nos estaremos viendo en las asambleas. Bueno, muchas gracias, compas. Bueno, que tengan linda tarde, linda noche, y nos vemos en la próxima. Chao, compas, muchas gracias por la invitación. Un saludo grande. Gracias a ti, Tami. Muchas gracias.